Buenas noches, amigos y amigas, fanáticos del cine, fanáticos de los estudios audiovisuales. Estamos con la presentación de un nuevo libro de Cristian León. Esta es una presentación de la Universidad Andina Simón Bolívar y el área de comunicación. Es un año también importante porque estamos en el año jubilar. El próximo año la universidad cumple 30 años y esta es parte de esas actividades. El área de comunicación de la Universidad Andina y particularmente su maestría de comunicación, convención en visualidad y diversidades, tienen el honor justamente de presentar este libro, El oficio de la mirada, la crítica y sus dilemas en la era postcine de Cristian León. La maestría con mención en visualidad y diversidades es un programa de carácter investigativo que se centra en el estudio de los aspectos epistemológicos, sociales y políticos de la visualidad, entendida esta como un campo transversal de estudios sobre las imágenes presentes en todos los ámbitos de las sociedades contemporáneas. El trabajo docente y la investigación tiene el enfoque complejo, interdisciplinar y situacional, estudio de las tecnologías, los discursos y prácticas relacionados con la fotografía, el cine, la televisión, el video y la imagen digital. Un libro como el que presentamos a continuación refleja también este mundo, esta diversidad de visiones, estas formas que están apareciendo en el mundo contemporáneo, del cual el cine naturalmente, obviamente, sigue siendo trascendental. Entonces celebramos naturalmente este libro, celebramos este encuentro y quisiera dar la palabra inicialmente a nuestro rector, César Montaño Galarza. César Montaño es nuestro líder en la universidad y por favor, César, tienes el micrófono. Muchas gracias, querido Iván. Un gusto saludarles, especialmente al autor que en esta noche nos regala con una de con su más reciente obra, no la última. Quiero saludarle especialmente a Cristian, quien además en nuestra casa de estudios es director del área académica de comunicación. Un saludo también muy cordial a Daniela, a Galo, a Pedro y a todas las amigas y amigos que se han conectado desde diferentes ciudades y también países para ser parte de este evento tan importante. Siempre la ocasión que nos congrega para conocer de una buena nueva, que es lo que representa una nueva publicación, es un acto muy especial para nuestra universidad. Como Iván Rodrigo lo acaba de decir, esto todavía se proyecta de una manera mucho más importante cuando se enmarca en un año muy especial para nuestra casa de estudios. Estamos celebrando el año jubilar de la Universidad Andina por los 30 años de funcionamiento en el Ecuador. Y qué bueno que lo hagamos con actos académicos, sobre todo con actos académicos. Yo no soy un experto en materia de cine ni un comunicador, pero a pesar de ello he podido, me parece, dimensionar no solamente el contenido, sino sobre todo la importancia, y yo diría también la oportunidad de la presentación de este libro, del hecho de que Cristian generosamente nos presenta este nuevo producto académico que lleva por título El oficio de la mirada y un subtítulo La crítica y sus dilemas en la era postcine. Quiero destacar el hecho de que nuestra casa de estudios, ya por 30 años, viene dejando una huella significativa, muy importante en la reflexión sobre la comunicación y los temas aledaños, los temas propios del mundo de la comunicación, el periodismo, etcétera. Yo creo que una buena muestra precisamente de ese gran esfuerzo, de ese gran trabajo que se traduce a través de propuesta académica, de programas con la más alta calidad, de maestrías, de especializaciones y ya mismo muy pronto también del doctorado o PhD en esta área que dirige Cristian, así como todos los esfuerzos que se ha hecho alrededor de los proyectos de investigación que han permitido publicaciones igual de destacadas como la que se presenta en esta noche,
dan muestra del compromiso no solo de esa área de comunicación, que es muy potente con todos los compañeros y compañeras que ahí se desenvuelven, con un equipo administrativo también de lujo, de primera línea, sino que también dejan ver el compromiso institucional. Una universidad preocupada no solamente por lo que sucede actualmente en el país y en la subregión, sino una universidad preocupada por los procesos históricos, por la evolución de las grandes temáticas que interesan a las sociedades desde hace algunas décadas hasta el presente y además tratando y haciendo el esfuerzo de imaginar por dónde se decantarán estos procesos y de qué manera pueden o no afectar a la sociedad en general. En ese gran marco de la tarea de la universidad, de nuestra casa de estudios, y del área de comunicación particularmente, se inscribe esta nueva obra de Cristian. A mí me parece, ya profundizarán en el análisis ya más en detalle de lo que consta en este libro, en esta obra, pero me permito decir dos o tres cuestiones puntualmente. La primera, yo percibo a Cristian, sin ser experto en la materia, desde mi parte y mi formación, percibo en Cristian un autor maduro, un autor que ha evolucionado, porque este libro contiene trabajos que se han escrito a lo largo de algunos años. Se cubre un periodo muy importante del cine ecuatoriano y de muestras del cine que son insignias a nivel mundial, a nivel internacional. Creo que muestra a un Cristian que adicionalmente nos da muchas clases y mensajes clarísimos respecto al oficio de hacer crítica mirando el contexto, tomando en cuenta el momento histórico, tomando en cuenta los procesos, no quedándose en ese solo enfoque o acercamiento a los aspectos más técnicos propios que son determinantes en el mundo del cine. Entonces, un académico, diríamos a carta cabal, que ha ido madurando. En segundo lugar, me parece que se trata de una obra que contiene una selección fundamental de piezas cinematográficas que pueden ser analizadas para hacer muchas lecturas muy diversas, porque como el propio Cristian lo dice en alguna parte del libro, la crítica corresponde a quien hace la crítica, más o menos. Puede haber muchas miradas diferentes desde la perspectiva crítica sobre los mismos temas, pero cada una de esas miradas implica un aporte para tener un poco más de claridad sobre el objeto que está siendo mirado y criticado, por lo tanto. Entonces, me parece que este trabajo realmente encarna un gran esfuerzo que se transforma en un aporte para entender mejor la problemática del cine, no solamente en el país, paréntesis, pero esta tercera que quiero señalar me parece que es determinante, muy importante. El hecho de que este libro considero que puede abrir la vía, o abre la vía, de hecho, para futuros nuevos estudios muy importantes sobre un ámbito respecto al cual no hay claridad sobre lo que puede pasar mañana mismo, ¿no? Cristian lo señala a lo largo del libro, ¿no? Es un momento en el cual hay que repensar muchas cosas, y esto porque viene pues impulsado por la pandemia. Yo vengo del mundo del derecho, estoy concentrado en algunos otros ámbitos. Y pasa lo mismo. Y en otros ámbitos de las ciencias sociales, de las ciencias en general, vemos esa necesidad. Es el momento de repensar muchos de los temas que a veces los teníamos como firmes, casi escritos en piedra en algunos casos, inamovibles. Es necesario, por lo tanto, que la universidad, como en esta ocasión, junto con Editorial El Conejo, hagan estos esfuerzos trascendentes, a tal punto que trabajos como el de Cristian nos den más luces, más elementos para entender la realidad y para poder imaginar cómo pueden decantarse una serie de fenómenos y de cuestiones que interesan en general cada vez a más gente, porque cada vez estamos más conectados. Las tecnologías, la comunicación también ha revolucionado, ha cambiado, y sobre todo ahora en época de pandemia. Y claro, el cine ahora tiene otras vías, otros nombres, otros calificativos, otras maneras de llegar, otras interpretaciones. Finalmente, creo que estamos ante el libro de un experto. Como digo yo, se nota la evolución de Cristian en los trabajos. Hay un académico que hace una crítica leyendo el momento y el contexto. Y eso es fundamental. Tarea universitaria, por lo demás. Así que mi enhorabuena por este nuevo
esfuerzo muy significativo, querido Cristian. Yo creo que tu libro tendrá la mejor de las recepciones en el mundo del cine, también de la comunicación, de las miradas críticas de quienes hacen este ejercicio crítico que la universidad está llamada a realizar en todos los campos, en todos los ámbitos, justamente para elevar la conciencia crítica de la sociedad. Me parece que tu libro aporta también en ese sentido. Así que mi enhorabuena, pues sí, me quedaré unos minutos para oír a los expertos en este campo tan cautivador, tan interesante. Y desde ya pido excusas porque no podré quedarme hasta el final del evento por tener que atender otra cuestión que ya se había comprometido desde el rectorado. Así que mi abrazo grande, muy sincero, muy afectuoso, Cristian, que sea el primero de esta época casi post-pandémica que tú nos regalas y que vengan nuevos libros así de buenos y así de interesantes para que podamos enriquecer pues, la cultura en nuestro medio. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Un abrazo a ustedes también que nos escuchan y nos ven a través de estos canales de la universidad. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, querido César. Muchas gracias, César, por tus palabras y naturalmente ese espíritu, digamos, también de cinéfilo. Pienso que el César también le gusta ver cine, así La que literatura más. Sí. algún momento, me imagino que este libro también te va a abrir puertas para Sí, otros caminos, ¿no? que así sea. Entonces, Gracias. gracias, César. Y bueno, evidentemente César también mencionó algo que es particular, ¿no? Este libro pertenece, es una coedición entre la Universidad Andina y El Conejo, la editorial El Conejo. La universidad ha tomado la política también de hacer coediciones justamente para amplificar más la difusión y la distribución y la llegada de estos libros a diversidad de públicos que no necesariamente son los que se acercan a la universidad. Este libro es el número 4 de la serie Tocapo, por lo tanto el área de comunicación tiene una especie de, podríamos decir, de nombre o de sello particular que identifica lo que se irá publicando a lo largo de estos meses o quién sabe años futuros. Y lo lindo de este trabajo, fíjense bien, ya tenemos un libraco bastante sólido, es obviamente recoger todo el pensamiento que Cristian nos ofrece a lo largo de años, como lector de cine, como lector también de imágenes. Quiero decir que este libro, anticipándome un poquito, también invitando a la gente que quisiera tenerlo, lo pueden conseguir en la librería de la Universidad Andina. De momento la universidad, naturalmente, todavía no está recibiendo públicamente a las personas, es decir, pero pueden ustedes acceder a la página web y solicitarlo. Ahí hay una dirección y naturalmente pueden acercarse después bajo pedido. Eso no quiere decir que no lo encuentren el libro en otras librerías, ya indicaremos al final de esta sesión aquello, ¿no? Quiero invitar antes de dar la palabra a los ponentes, a los críticos del libro, que nos escriban por el chat las posibles preguntas que quisieran hacer a Cristian y también a los autores, o quizá las intervenciones de los amigos aquí presentes susciten ideas. Entonces el chat va a estar abierto para las preguntas que después las reuniremos al final de la jornada. Quisiera dar paso en este contexto entonces a Daniela Alcíbar Bellolio, escritora, crítica literaria, investigadora académica y editora, doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires, becaria de CONICET y del Fondo Nacional de las Artes, Argentina, miembro del comité editorial de la revista Psicorax, editora general en editorial Turbina de Quito. Es autora de los libros de ensayos Para Rayos, Paisajes, Lecturas y Memorias del año 2016 y El Silencio de las Imágenes 2017 y del libro de relatos Para esta Mañana Diáfana 2016 y con reediciones 2018 y 21 y de la novela Siberia 2018. Vivió en Buenos Aires entre el 2005 y 2017. Actualmente dirige el Centro Cultural Benjamín Carrión. Daniela, tienes la palabra, el micrófono tienes para ti. Por si acaso, por favor, todos los ponentes podrían ayudarnos con 10 a 15 minutos en su intervención para un poco hacerla más animada, las preguntas del final de la sesión. Daniela, por favor. Hola, buenas noches con todas, con todos. Muchísimas gracias, querido Cristian, por haberme invitado a
a ser parte de esta presentación de este libro tan hermoso, tan elocuente desde varios puntos de vista. Estoy muy emocionada de estar aquí con estos colegas además. Así que nada, les agradezco un montón y voy a pasar a leer mi breve presentación. En el libro de Cristian León pueden identificarse algunas pulsiones, algunos deseos que la acertada decisión de consignar las fechas de publicación original de cada texto pone en evidencia. El sostenimiento de una práctica casi como un ejercicio físico, la constancia de los años y la fidelidad a las inclinaciones, también la disposición al cambio, al movimiento, a la variación de enfoques y temas, hacen de este libro, entre otras cosas, pero tal vez sobre todo, la cartografía de un recorrido intelectual, visual y afectivo. Creo que si hay algo interesante y potente en la crítica, es el modo en que quien escribe se pone en juego en ese trabajo, en ese oficio. No solo lo que pueda decir sobre tal o cual objeto cultural, sino la manera en que en esa escritura y en esa mirada, la gestualidad se desplaza desde unos enunciados específicos hacia unas gestualidades enunciativas que son finalmente un punto de vista sobre el mundo. Esto se hace muy notorio y visible en el oficio de la mirada. Ya desde el prólogo, Cristian realiza una inteligente y sostenida defensa del papel del crítico, tanto como intérprete de los objetos que concitan su deseo y cuya tarea adquiere valor social, como en su camino individual, marcado por las primeras experiencias frente a la pantalla, y más adelante por la especialización y la incursión en distintas corrientes del pensamiento y de la crítica cultural y cinematográfica. Ese camino que se enuncia y se detalla, insisto, plantea algo que rebasa el simple recuento y señala hacia una cuestión afectiva. ¿Qué crítico de cine no guarda remoto un adolescente fascinado frente a imágenes titilantes en alguna sala semivacía en la que descubrió que las imágenes hablan sin palabras, van directo a algún paisaje interior que descansaba sin que lo supiéramos y lo despierta para siempre? Pienso con cariño en André Bazin. Para mí el paradigma del crítico que se forma sobre todo en el amor por el cine y hace de ese amor la materia y la textura de su teoría. La crítica que importa tiene en su origen un temblor inexplicable, una conmoción que nunca llega a entenderse del todo. Y ese temblor y esa conmoción, en el mejor de los casos, tiñe todo lo que se escribe y piensa después de su aparición, con su imprecisable e intenso capricho infantil de asir lo inasible. Este ejercicio en el libro de Cristian combina sutilmente los afectos de un yo al mismo tiempo constante y móvil. Ese chico que en los años 90 se fascinó por el lenguaje cinematográfico y frecuentó intuitivamente algunos semiclandestinos cineclubes quiteños, es el mismo y no que el que se adentró décadas después en las lógicas discursivas universitarias y comenzó a ponderar las simpatías estéticas y las perspectivas políticas. En ese recorrido que el libro recoge de modo ordenado y atractivo, quienes leemos podemos conocer directores nuevos, recordar películas que hace décadas no habíamos visto y que quizá ya habíamos olvidado, acordar o discutir con las posturas que los textos proponen, o volvernos a enamorar del cine ante la fascinación vigente que el libro transparenta. Insisto en que es esto, como quería Barthes, lo propio de una escritura en acto, que en la negociación entre lo institucional de una escritura y su arrebato intempestivo, en tanto que acontecimiento imprevisible del lenguaje, lo que termine por afirmarse sea finalmente la conmoción de un cuerpo, el devenir de una subjetividad en algo menos que un yo, algo impersonal o ajeno, como diría Maurice Blanchot, íntimamente extraño. Y de algún modo, este libro de Cristian León es también una ambigua historia reciente de regímenes de visionado cinematográfico, que es también un poco la historia parcial y muy evocativa de Quito.
Me llamó la atención esa especie de arco narrativo que se arma entre el principio y el final del libro. En ambos extremos encontré recuerdos que se hicieron vívidos para mí. La dificultad para ver películas, la dinámica de los cineclubes, la textura imperfecta, tan perdida ya, de las imágenes y los sonidos que nos brindaban los VHS o los cassettes de Betamax sobre las pantallas convexas de los televisores antiguos. Todo eso habla, como digo, de regímenes de visión que dan para estudios sociológicos, culturales e históricos sobre la evolución de la mirada en relación con los avances tecnológicos. Pero ¿cómo no pensar ante esos recuerdos que nos trae Cristian y que, como digo, constituyen un saber cuantificable y aprovechable en términos simbólicos, cuánto camino hemos recorrido hasta la imagen ultra nítida de los televisores inteligentes? ¿Cómo no pensar que a pesar de todo, quizás algo se ha perdido en el trayecto? Tanto al inicio como al final de su libro, Cristian recuerda a las grandes salas de cine hoy desaparecidas, los recorridos por la ciudad para ver alguna película que no se sabía cuándo podría volverse a encontrar en cartelera, expresión que entrecomillo porque pareciera haber caído ya con la pandemia en absoluta obsolescencia. La experiencia vespertina de los cineclubes, la noción de cinefilia, la ansiedad de los cánones, la sensación de vivir en una época y un lugar que no podían satisfacer la ardorosa cinefilia que el autor constantemente describe, pero que se ve mejor que en ningún otro lugar en el grueso del libro, en el conjunto de textos, esa avidez y esa voracidad admirables y omnívoras. Y de todos modos, el tono de estos recuerdos no es el de la mera nostalgia ni el del desprecio por el presente. En ese apartado de uno de los últimos textos del libro, Desde mi sofá, de hecho, el autor, con su facilidad para la creación de imágenes familiares, algo tendrá que ver con esto, tantos años de consumo cinematográfico continuado, nos lleva a un salón de cortinas cerradas a resguardo de la tarde lluviosa. No sé si esto último lo leí o lo invento, pero en cualquiera de los dos casos el mérito es de Cristian. Y ahí dice preferir su sofá. No importa si le creemos o no. Para mí es inevitable pensar que es imposible no preferir algo cuando las otras opciones han desaparecido. Así como en los 90 nos hubiera sido imposible preferir un escenario como el actual, por entonces inimaginable. Decía, no importa si le creemos o no, en sus mejores versiones, la crítica cinematográfica o literaria tiene siempre una dosis de ficción, un resto de relato que la aleja de pretensiones cientificistas o positivistas. Lo que importa es lo que está puesto en juego ahí, en esa imaginación, en esa historia personal que es también colectiva, epocal, local y global. Cristian recorre la historia del cine de Welles a Wong Kar-wai, pasando por Kaurismäki, Kiarostami y Béla Tarr. Pasa por Hollywood, Europa del Este, el mundo africano y árabe y se asienta en América Latina, los Andes y Ecuador. Recorre la historia de una época y una geografía cinematográficas, la de quienes hoy tenemos entre 40 y 50 años y aprendimos a ver películas casi ilegibles grabadas en cassettes de VHS y supimos lo que era hacer fila para encontrar el mejor asiento disponible en la sala de cine y ahora elegimos literalmente a la carta, desde la comodidad de nuestros sofás, qué película en alta definición veremos y la hora a la que la veremos y cuándo la detendremos para ir a ver una bebida y luego seguir como si nada. Me he centrado quizá en aspectos que podrían parecer no esenciales del libro de Cristian. No he discutido sus posturas sobre directores o películas, no he resumido ni cuestionado tampoco su canon cinematográfico, ni he puesto en cuestión su visión global del cine ecuatoriano contemporáneo, sobre la que tantas cosas podrían decirse para reafirmar o intentar polemizar. En cambio, me dejé llevar por el movimiento más íntimo del libro, ese zigzagueo evocativo, ese trabajo de la mirada y de la escritura que pugna entre los límites de extensión que imponen los diarios y las revistas y el deseo de decir lo más posible sobre un objeto estético que se hizo amar. Aunque decirlo todo sea imposible, lo sabemos. La escritura amorosa apunta siempre a arrancar del opaco una señal dirigida solo a nosotros, una posibilidad de vida.
Eso nada más. Gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu intervención, tu linda lectura. Voy a dar paso a continuación a Galo Torres. Galo Alfredo Torres es poeta y crítico de cine, autor de los poemarios Cuadernos de Sonajería del año 1996, Sierra Songs 2003, La Canción del Olvidado 2009 y Fila India 2016. Ha traducido del francés Las Plaquettes, Elogio de la Nada de Christian Bouvan del año 98 y Cuadernos de Saorge de Charles Juliet del año 99. Autor de los libros Héroes Menores, Neorrealismo Cotidiano y Cine Latinoamericano de Entre Siglos, 2011, La Odisea Latinoamericana, Vuelta al Continente en 80 Películas, 2014, coeditor del libro Kino Pravda y La Cartelera de la Ciudad, Crítica de Cine en Cuenca, 1973-1999. Actualmente prepara el libro El plano opulento, lo erótico y lo religioso en el cine neobarroco de América Latina. Querido Galo, tienes la palabra. Buenas noches, disculpas por favor por el problema técnico. Buenas noches a todos y todas, o a todas y todos. Es un honor estar junto a ustedes en este momento para homenajear a un amigo. Y que mejor es dedicándole unas breves palabras a propósito de la presentación de un libro que yo de entrada comenzaría diciendo que es el libro más encendido y luminoso de Cristian León. Nos contamos entre los que hemos seguido de cerca la evolución de su obra crítica y como editor de varios estudios de orden teórico realizados dentro y fuera del ámbito universitario. Lo hemos visto oscilar y a veces dudar entre sus creencias políticas y sus preferencias estéticas, entre su textualidad universitaria y extrauniversitaria, y yo diría entre el llanto de Heráclito y la risa de Demócrito, por los opuestos que han gestado, a mi parecer, dos grandes zonas de creación. Ahora, nos interesan los libros en los que se ha jugado como crítico que mira los cines desde un definido lugar de enunciación. Y esto porque su creación académica acaso deba asimilársela más como obra alimenticia, en la que ha debido cumplir con los poco plásticos protocolos de la burocracia educativa. Resaltamos, sin embargo, de esta faceta como editor, el documentalismo en la era de la complejidad de 2014, porque este libro revela la tesitura de sus inquietudes por todos los cines, ficción, documental, experimental, y cierto, digamos, carácter colectivista que ha guiado su trabajo. Yo diría que hay una especie de pulsión deleuziana y goetheriana en su trabajo de compartir créditos en sus libros. León, como varios intelectuales del país, ha debido desarrollar una productiva esquizofrenia para transformarse en función de su campo de acción. De allí que incluso dentro de su obra alejada del claustro universitario, podríamos también distinguir dos campos. Por un lado, las apuestas teóricas por temas cinematográficos marcados por la melancolía y lo descendente, por lo sombrío y las bajas pasiones, que están en el cine de la marginalidad, Realismo sucio y violencia urbana de 2005 y Ecuador bajo tierra, Biografía en circulación paralela de 2009. El libro Reinventando al Otro, el cine documental indigenista del Ecuador de 2010, es acaso el más militante respecto a sus posturas teóricas y políticas. Con El oficio de la mirada de 2021, toma radicales distancias y regresa a las películas con un entusiasmo adolescente y maduro a la vez.
¿Qué es lo que hace de El oficio de la mirada un libro jovial y de buen humor? A diferencia de El cine de la marginalidad y Ecuador bajo tierra o Reinventando al otro, libros teóricos por excelencia que abarcan grupos de películas bajo un paraguas conceptual y por lo tanto contienen textos más extensos, reposados, fríamente calculados para el formato libro. Lo que tenemos en El oficio de la mirada es lo que yo diría la calentura crítica, la textualidad acelerada que se va haciendo al ritmo de lo que ofrece la cartelera u ofrecía la cartelera. Todos son textos cortos, contenidos, calientes, como panes recién salidos del horno. Y esa es la urgente gracia de una escritura creativa destinada a circular en medios de circulación masiva, cuya naturaleza volátil traza límites acotados para el análisis, la extrapolación, la interpretación y la valoración críticas. Si se quiere, la dimensión valorativa es la distancia, es lo que distancia al crítico del teórico. El crítico es una avispa encendida, avezada, que apunta y dispara. Por ello su yo, afirma su yo, desafía, juzga, establece jerarquías, crea Olimpos y Hades para las películas. Desde la introducción, León le imprime a su libro un aire confesional y subjetivo, propio de una antología personal emanada de los gustos de un temperamento. Tanto tiempo atado a la coartada objetivista de la academia ha hecho que nuestro autor se desboque con la primera persona y goce de discurrir sin aparato crítico ni notas al pie. Sin embargo, y aquí otra gracia del libro, el crítico ha intentado detectar líneas maestras que han ido articulando sus textos a lo largo de estas 2 primeras décadas del siglo XXI. Esto se nota tanto en el índice y en la manera en que ha ordenado los contenidos, y más todavía por el concepto que desde el título parecería dar unidad a todo el conjunto. Este concepto de poscine, que lo define como el fin de aquella institución social que sostuvo, que se sostuvo en la producción industrial, la tecnología de la impresión fotoquímica, la proyección óptica, la puesta en escena, el montaje, el ritual de la sala oscura y la cinefilia. Esto es el cine. El postcine es lo que vendría después de un incierto futuro. Una antología es un autorretrato y la manifestación de complicidades con la historia del cine o de los cines. El crítico nos ofrece mucho material en este sentido, puesto que se mueve cómodamente entre los cines de varias épocas, estilos y geografías. La perspectiva culturológica le ha permitido, sobre todo en el capítulo 2, agrupar textos sobre temas que tienen que ver con el cine y la cultura de este entre siglos que ya vamos dejando atrás. El tema identitario salta a escena en la sección cine latinoamericano y cierra con el considerable espacio que le dedica al cine ecuatoriano. Decisión saludable y necesaria para una cinematografía que precisa con urgencia que alguien le diga lo que va haciendo. Hemos señalado al principio la dualidad del llanto de Heráclito, entendido como el lamento por lo humano, y la risa de Demócrito, como la actitud jovial frente al mundo, como los horizontes de la obra de Cristian León. El oficio de la mirada es, a mi modo de ver, un libro joven y divertido, enérgico y vital, que reivindica el placer hedonista frente a las películas. Muchas gracias. Gracias, Galo, por Muchas tus gracias, palabras. Galito.
Gracias por tus palabras, Galo. Bueno, voy a dar la palabra a continuación a Pedro Adrián Zuluaga, crítico de cine y escritor colombiano, autor de los libros Todas las cosas y ninguna, en busca de Fernando Molano Vargas, del año 2020, ¿Qué es ser antioqueño? 2020, Cine colombiano, cánones y discursos dominantes, 2013, Literatura y enfermedad y poder en Colombia, 1896-1935, del año 2012, y Acción, Cine en Colombia, del año 2007, y también de diversos o múltiples ensayos y artículos en medios colombianos e internacionales. Actualmente es docente universitario y columnista en el diario Criterio, y fue jefe de programación del Festival Internacional de Cine de Cartagena y editor de la revista de cine Kinetoscopio. Pedro, tienes la palabra. Muchas gracias, Iván, y que un saludo muy afectuoso para Cristian y unas enormes felicitaciones por este libro que he disfrutado, que sigo disfrutando y que seguiré disfrutando en la medida en que me ha permitido un recorrido por películas que ya vi y en ese sentido las ha revivido y actualizado, y por películas que no he visto, pero yo tengo una particular deformación tal vez de lector, y es que me encanta leer sobre cine. Incluso antes que ver cine, yo fui un lector de cine porque crecí en un pequeño pueblo donde no había teatros, y el cine era algo que iba a pasar después, cuando fuera más grande y pudiera salir de ese pequeño pueblo encajonado entre montañas. Y entonces mi primer acercamiento al cine fue a partir de la lectura, que es un poco una cosa bastante rara porque suele ocurrir al contrario, pero bueno, me pasó. Yo quisiera detenerme en aspectos que ustedes no han abordado y que tienen un poco que ver con quizá los paratextos del libro, ¿no? Que tal vez vienen después de ese ejercicio de recopilación y de ese ejercicio de memoria y autobiografía, que es una antología, ¿no? Donde un crítico expone una trayectoria y expone una novela de formación, porque creo que aquí, como lo mencionó el rector, vemos a un crítico que ha transformado su mirada, y que al transformar su mirada también nos ha dejado ver cómo se ha ampliado esa mirada, cómo se ha enriquecido con herramientas de disciplinas, del contexto social y político, pero cómo al mismo tiempo algo de esa mirada ha permanecido, esa jovialidad de la que habla Galo ha permanecido, y ese permanente deseo de sorprenderse con las imágenes en movimiento. Pero quisiera entonces hablar del título. Tal vez más adelante tengamos oportunidad de conversar con Cristian sobre cómo llegó a ese título que me parece tan significativo. El oficio de la mirada, y ni qué decir del subtítulo, ¿no? Y quiero reparar en la palabra oficio porque, claro, yo también soy crítico, y bueno, Daniela también, Galo también, y creo que un crítico se enfrenta antes que cualquier cosa, no solamente a una obra que preexiste y de la cual va a producir algo, y que espera que sea algo vital y que sea algo orgánico y que tenga una vida propia, pero al mismo tiempo a cómo organizar los materiales, ¿no? Entonces me pareció fascinante el trabajo de carpintería que hay detrás de los textos de Cristian, y cómo eso implica un oficio, ¿no? E implica un trabajo, e implica una cuidadosa elaboración, en donde yo quisiera resaltar dos cosas, Cristian, y para de paso felicitarte por la enorme capacidad de pedagogía que hay en tus textos, ¿no? Como la voluntad pedagógica, la voluntad de transmitir una pasión y de hacerlo con belleza, ¿no? De hacerlo con belleza, en términos de que son textos no solamente bien escritos, sino que alcanzan en algunos momentos la cualidad diría yo, de obras de arte que son paralelas a las que estás comentando, ¿no? La pureza de la escritura, lo limpio la limpidez en la escritura que logras en la mayoría de textos, que contradicen en la mayoría de los casos la urgencia con la que algunos de ellos seguramente fueron escritos, ¿no? Porque son textos, como lo revela el origen periodístico de algunos de ellos, escritos muy probablemente con la urgencia de llegar a un cierre de edición o de cumplir con un plazo, y sin embargo hay una limpidez en la escritura que me parece un logro enorme, y una voluntad pedagógica, ¿no?
que me parece que en la parte final, cuando hay una entrevista que te hacen, hablas de un crítico y de la función pública de un crítico, ¿no? De una función pública que a veces hoy en estas escrituras de pronto excesivamente personales a las que estamos llegando se desatiende, ¿no? La necesidad también de comunicarse con un lector, la necesidad de hablarle a un lector específico y de ir creando ese lector también, porque ese lector tampoco preexiste, ¿no? Es un lector que se va formando en la misma medida en que uno también se va formando como crítico. Entonces, ese aspecto de la carpintería yo lo quisiera resaltar, y del oficio con los materiales, ¿no? Y de una mirada que se va formando. Entonces, ya han hablado de que este texto es una trayectoria biográfica y es un libro de memorias, indudablemente, pero también es una novela de formación, ¿no? Una novela de formación con estaciones en lugares, en sitios, en películas, en autores, donde vas contando cómo lo que se ha formado es esencialmente tu mirada, que es finalmente lo que tiene un crítico, ¿no? Lo dices en algunos momentos, lo dices en la introducción y lo dices en la entrevista. Un crítico es una voz y un personaje, y quisiera más adelante preguntarte qué tan opaco es ese personaje, o qué tan, o sea, digamos, que si es un personaje del cine clásico o un personaje del cine moderno, finalmente la aspiración de un crítico, ¿no? En el sentido de que un personaje del cine clásico tiene unas motivaciones muy claras, una cierta coherencia, una cierta monumentalidad también heroica, se le juzga por no contradecirse, y en cambio un personaje del cine moderno es un personaje mucho más escurridizo y más opaco, y en esa medida también quisiera saber con qué tipo de personaje te identificas más. Si un crítico que mantiene durante 20 o tantos años una vehemencia sobre ciertos aspectos, eso está muy claro, hay unas cosas que permanecen, o si crees en la plasticidad del crítico, ¿no? En un crítico que sea capaz de transformarse de acuerdo con el tiempo y las demandas de ese tiempo, ¿no? Pero bueno, ya Galo habló del desafío que hay en el propio título de hablar el poscine, ¿no? Y la extraordinaria introducción que haces, Cristian, también de cómo este libro aparece en un momento donde la pandemia nos ha puesto a pensar en la posibilidad misma de supervivencia de un oficio, que es el de la crítica, y de un ritual, que es el del cine, ¿no? Y a los desafíos que eso se enfrenta en la era que Arlindo Machado llama la era postcinematográfica. Pero también quisiera reparar en la organización del libro, en los 6 apartados del libro, 5, no, 3, sí, 6, los 6 apartados del libro, y me parece que hay un profundo sentido en esa organización. Voy a mencionarlos. El primer apartado son clásicos y modernos, el segundo es convenciones y mixturas. El primero está claro, habla de cineastas clásicos y de cineastas modernos, pero con una extraordinaria capacidad de volverlo todo actual. O sea, que ese cineasta de los años 20, ese Siga Bertov o ese Eisenstein, entre los que recuerdo ahora, lo leamos como un cineasta de hoy, del presente, que nos compete y que nos interpela en este presente. Y también la posición frente a cineastas modernos que redefinen un canon y que cuestionan lo clásico. Las convenciones y mixturas, que como ya lo decía Galo, es la oportunidad también para hacer intersecciones con el mundo más amplio de la cultura y hacer como unos cruces muy, muy fascinantes con asuntos que desplazan los límites del cine, o que ponen a dialogar el cine con realidades sociales quizás más amplias que lo específicamente cinematográfico. El cine independiente y la discusión sobre lo que es independiente, que es una categoría bastante huidiza, como sabemos. El nuevo canon, un canon en el que yo particularmente me sentí bastante reconocido, tal vez porque tenemos una edad muy parecida, todos los que estamos acá, y entonces ese canon que dibuja Cristian, quizás es el canon que todos nosotros un poco reconocemos también, y en ese sentido ahí me parece que en ese capítulo el libro alcanza una biografía colectiva. No sé si eso es posible, o sea, como que nos habla a todos, porque es el recuerdo también de unos cines que estábamos descubriendo, quizá de forma muy paralela, porque las condiciones de la exhibición en Colombia y Ecuador, yo me supongo que son bastante próximas y bastante cercanas en términos de accesos, pero también limitaciones de accesos. Y bueno, entonces sentí que ahí el libro vibraba de un presente y de una biografía mucho más orgánica. Y después
bueno, el cine latinoamericano y el cine ecuatoriano. Entonces yo siento que ahí dibujas una trayectoria, Cristian, que va de lo más lejano, pero que, insisto, eso lejano se siente propio, se siente que vibra con el Ecuador y que vibra también con Colombia, a lo más íntimo que a la vez se universaliza, ¿no? Es como que sentimos que esos cineastas clásicos y modernos los sentimos actuales y los sentimos vibrando en el presente, y al mismo tiempo sentimos ese cine latinoamericano y ecuatoriano vibrando con problemas de orden global, ¿no? Y esa me parece una trayectoria fascinante, o unas paradojas fascinantes que hay en el libro, que desdibujan los límites de tiempo y los límites cronológicos y los límites espaciales y geográficos. Y bueno, ya como para, pues no, creo que eso era un poco lo que quería comentar para que tengamos tiempo quizá de conversar. Me parece que este ejercicio de hacer antologías, creo que todos los críticos lo hemos pensado, algunos lo hacen, otros no, implica una cantidad de riesgos, y implica el riesgo de ya no reconocerse uno en lo que escribió hace 20 años, ¿no? Que me imagino que, no sé si podrás contarnos un poco sobre eso, como qué tanto uno se reconoce en los textos que escribió hace 20 o 25 años, y qué tanto esos textos reviven al contacto con otros. En esa medida, pensaría yo, que estamos ante una obra, ¿no? O sea, que de lo disperso surge una obra. Y pensar el crítico como autor me parece una extraordinaria potencia, porque pues finalmente parece que el crítico o la crítica es un ejercicio parasitario, ¿no? O que parasita las obras de otros y que vive de una vida ajena. Pero lo que uno siente acá al ver estos textos reunidos, al ver esta antología de textos, es una obra, que es tu obra y donde emerges como autor, ¿no? Y entonces me parece interesante ver esa aventura de un autor que finalmente con un solo texto es imposible, pero que la reunión es la que logra la autoría, porque es la que logra finalmente conformar el personaje y crear ese personaje, que insisto, no sé si sea un personaje clásico o moderno, yo pensaría que un poco de lo uno y un poco de lo otro, pero bueno, dejaría por ahí agradeciéndote enormemente la oportunidad también de compartir con colegas ecuatorianos como los aquí presentes, y también de decir y agradecerte porque me reconocí enormemente en tu libro. Reconocí, aunque haya películas que no haya visto, reconocí una biografía común, y creo que incluso para lectores que no sean de esta generación, que creo que los que estamos aquí presentes compartimos, también va a ser la oportunidad de entrar en una subjetividad y de crear unas memorias comunes. Yo creo que lo extraordinario del cine es que también posibilita la creación de una comunidad, y me parece que ante la pregunta que haces al comienzo por el futuro del cine, yo creo que finalmente, y esta semana me lo respondía escribiendo un texto para Kinetoscopio, una revista colombiana que no se pudo publicar, bueno, que yo edité durante 7 años y que no se pudo publicar durante la pandemia y que ha estado amenazada de desaparecer. Pensaba que realmente no importa dónde se vea el cine, claro, hay un cierto tipo de obras muy demandantes y que necesitan un espacio denso como el de la sala de cine, ¿no? Un dispositivo como el de la sala de cine, que no es solamente un cierto tipo de proyección, sino un cierto tipo de abandono del espectador a la experiencia. Pero también pensaba que en cualquier caso, lo que yo sí creo que hay que preservar, y que un libro como estos lo hace, es una especie de comunidad cinematográfica. Y que mientras exista comunidad, todo lo demás encontraremos la manera de restaurarlo, ¿no? O de reinventarlo, de reimaginarlo, ¿no? Una sala de cine o un sofá cine o algo que evoque en cualquier caso eso que para mí es el cine, que es lo extraordinario del cine, que es la oportunidad de aislarse del mundo, pero para encontrarlo de una manera más intensa, no para escapar de él como nos propone el entretenimiento, sino para hacerse cargo de una manera más profunda y más responsable del mundo, ¿no? Que yo creo que esa es la aventura cinematográfica. Y yo creo que necesariamente es una aventura que requiere, a pesar de que sea solitaria en la mayoría de los casos, compete a lo comunitario y a las experiencias comunes que tanto nos hacen falta y de la que tanto depende
continuidad misma del mundo que conocimos, ¿no? Mejorado, por supuesto. Muchísimas gracias. No sé si me extendí mucho, pero bueno, quería transmitir la emoción que me produjo este libro y la oportunidad también de transmitirle esa emoción a los futuros lectores y lectoras. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, Pedro. Evidentemente, tu lectura muy personal también nos deja preguntas y Cristian seguramente las ha anotado para el futuro debate. Me gustaría, a propósito de ello, invitar a los participantes que están oyéndonos o que nos están siguiendo tanto en las redes sociales como en el Zoom, nos pongan sus preguntas o sus inquietudes o sus observaciones o también sus felicitaciones, sobre todo las felicitaciones, por cierto, en el chat para comunicárselas a Cristian. Esto obviamente será también una parte interesante de esta sesión. Quisiera también decir que, reiterar que el libro lo pueden encontrar en la librería de la Universidad Andina. Para los que quieran acceder a aquella, ustedes pueden hacer directamente algún contacto con librería@uasb.edu.es o comunicarse mediante WhatsApp al siguiente número, 099-8746-716. Ahí también ustedes pueden tener contacto con las personas que trabajan en el área de publicaciones para que les puedan hacer llegar naturalmente el libro una vez que lo adquieran. Quisiera también repetir o decir en este caso dónde lo pueden encontrar los amigos que siguen esta sesión y aquellos otros que ustedes también podrían invitarles a adquirirlo. El libro lo pueden encontrar en la librería Rayuela, aquí en Quito, en el Rincón Cultural, también en Quito, el Fondo de Cultura Económica en Quito, la librería española en sus sucursales de Quito, Ambato y Guayaquil, en la librería Selecta de Guayaquil y en Sodilibro en Cuenca. En la medida que la universidad y el Conejo están distribuyendo el libro, seguramente también ya lo veremos en otros stands o anaqueles, y desde ya como libro caliente, pues hay que tratar de aprovecharlo en el momento en el que está saliendo, ¿no? Quisiera ahora invitar al autor, Cristian León, docente, investigador y crítico, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Estudios de la Cultura, mención Comunicación por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es autor de los siguientes libros: El Museo Desbordado, Debates Contemporáneos sobre Musealidad, del año 2015, Reinventando al Otro, el documental indigenista en el Ecuador, 2010, Ecuador bajo tierra, videografías en circulación paralela, 2009, El cine de la marginalidad, realismo sucio y violencia urbana, 2005. Actualmente es director del área de comunicación y docente investigador en la Universidad Andina Simón Bolívar. Querido Cristian, te doy la palabra. Muchas gracias, Iván. Quiero agradecer enormemente las palabras, las lecturas de Daniela, de Galo, de Pedro. Realmente me ha encantado escucharlos, me ha conmovido muchísimo. Creo que hice súper bien en invitar a ustedes. No me había dado cuenta de lo acertada de la decisión, pero claro, efectivamente todos somos críticos, docentes, escritores, así que creo que hay una sintonía enorme. Y además ahora Pedro, claro, me acaba de hacer caer en cuenta en que también generacionalmente compartimos como un horizonte histórico, una cinefilia, una cultura, por lo cual pues creo que fue una decisión acertadísima tenerlos aquí conversando conmigo. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo, su lectura, su interpretación, su análisis, pues para mí vale muchísimo. Bueno, voy a referirme brevemente a un par de ideas que quería como compartir con ustedes y también con todas las personas que nos están acompañando. Y quizás también hacer el ejercicio de conversar con la lectura que han hecho Daniela, Galo y Pedro. Y finalmente, pues, dejar sentado mis agradecimientos a todas las personas que han colaborado para que esta publicación exista. Bueno, en principio, yo diría lo siguiente:
pues como ya lo marcaron algunos de ustedes, yo creo que estamos en un momento, en el momento más crítico, en la transformación más extrema de todo aquello que denominamos cine. Y básicamente, efectivamente, por varias razones que han sido de alguna manera aceleradas por la crisis sanitaria, la pandemia, el aislamiento. Pero básicamente, efectivamente, venimos en las últimas décadas asistiendo a una transformación radical en todo lo que tiene que ver con la tecnología del cine, el cambio hacia la digitalización de la producción y luego la digitalización del consumo a través de, digamos, la proyección digital en las salas de cine con la desaparición del formato de 35 milímetros, pues la instauración del DCP como moneda universal, y en la actualidad el tema de las plataformas bajo demanda, que en la pandemia se dispararon sin duda. Eso por un lado, pero por otro lado también el tema de un cambio de paradigma en el lenguaje del cine. Veníamos de un siglo XX en el cual el cine era el lenguaje rey, no tenía competencia alguna, a un momento en el que efectivamente el lenguaje del cine es uno entre mucho más, entre muchísimos más en la cultura audiovisual. Creo que hay una serie de lenguajes, de estéticas, de tecnologías que efectivamente en la actualidad han desplazado de ese centro que tenía el cine. Y me parece que efectivamente en el campo del cine contemporáneo hay toda una serie de formas de apropiación de esos nuevos lenguajes, de reelaboración, que a mi modo de ver efectivamente han traído como una serie de novedades al discurso y al lenguaje del cine. Por otro lado, también una cosa que me parece tremendamente importante y es efectivamente toda esta introducción del cine en este mundo transmedia, multipantalla, que efectivamente de alguna manera nos saca del lugar que le ocupaba el cine como ritual. Y finalmente una cosa que me parece sumamente importante también, esta especie de cuestionamiento del canon euroamericano del cine, que efectivamente heredamos de la generación anterior, pero en la actualidad con ese desplazamiento hacia el Asia, hacia África y hacia América Latina, sin lugar a dudas, nos plantea como otros desafíos, otras maneras muy asentadas en lo cultural de crear y construir cine. Algunas de estos cambios, de estas transformaciones que estoy mencionando, hacen efectivamente que estemos yo creo que en el momento más radical de cambio y de transformación de esa institución que llamamos cine. Creo que efectivamente, quizás como lo sostienen algunos estudiosos de medios, quizás el cine y la televisión sean simplemente entreactos de la historia y estemos asistiendo a algo que todavía no podemos vislumbrar qué va a ser, pero que sin duda en algunas de estas elementos que estoy mencionando, estamos viviendo ya ese cambio profundísimo. Y la pregunta ahí en ese sentido es, ¿qué lugar ocupa la crítica de cine, ¿no? La crítica que surgió efectivamente al lado de esa institución y que en la actualidad, ahora que estaba haciendo la compilación para el libro, la primera pregunta que se me ocurrió fue esa, ¿no? O sea, ¿qué le tiene que decir la crítica a este mundo cambiante, lleno de incertidumbre, de transformaciones tecnológicas, estéticas, culturales, políticas? Y la verdad es que eso me dio más ánimos para efectivamente llevar a cabo este proyecto de libro, porque me parece que en un mundo cambiante, incierto, efectivamente es un mundo que con más razón necesita de la crítica. La crítica entendida como esa operación, efectivamente, de articular un punto de vista, una voz, un personaje, como lo menciona en algún pasaje de la introducción del libro, un personaje, una voz que logre construir algo que no estaba allí, que es el sentido de una obra, de una película.
y esto a través de una apertura al debate público, al debate social, al debate cultural, al debate político, ideológico, por supuesto que sí. En un momento en donde efectivamente las industrias culturales nos están privando de esos puntos de vista personales que a mí me parece que son fundamentales, que los necesitamos más que nunca. Y en un momento también en donde este giro hacia la subjetividad, hacia la intimidad, hacia lo confesional, en las redes sociales, en los blogs, también está muy en boga, y donde la mirada del crítico tiene la potencialidad de equilibrar entre ese punto de vista personal, pero también un tipo de escritura pública que sea capaz de efectivamente dialogar y debatir en el espacio público. Entonces, me parece que más que nunca necesitamos de la crítica. Ese fue, creo yo, uno de los impulsos para finalmente concluir este proyecto de libro, que ustedes me parece que lo han valorado tan bien. Y básicamente me parece que quizás desde ese lugar es que efectivamente algún valor puede tener pues estas escrituras como las que presentamos en este libro, ¿no? Quería hacer brevemente mención a algunas de las estupendas lecturas que han hecho mis tres contertulios en esta noche. Efectivamente, retomo esta idea que planteaba Galo con mucha elocuencia de esta especie de esquizofrenia profesional en la que pues seguramente compartirán este juicio Daniela, Galo y Pedro, que de alguna manera tenemos patas en distintas prácticas, en distintas profesiones, y que efectivamente nos genera una especie de estar en muchos lugares al mismo tiempo, pero que yo al mismo tiempo celebro, porque pues en otros lugares quizás eso ya no es posible con la cultura de la especialización, de la hiperespecialización, y yo celebro que en América Latina todavía podamos ser académicos, críticos, escritores, en otros lugares eso ya no es posible, ¿no? Y en verdad eso que efectivamente puede ser un dolor, también puede ser un potencial, ¿no? Aludo al esquizoanálisis que nuestro querido Deleuze y Guattari enarbolaron, ¿no? Como un mecanismo efectivamente de disolución de toda centralidad, de todo sujeto autocentrado, ¿no? Efectivamente es así, y gracias pues efectivamente a esa posibilidad creo que es posible también un libro como este que efectivamente viene de un crítico que al mismo tiempo es académico y muchas otras cosas más, y efectivamente está siendo publicado por una universidad, fíjense ustedes, ¿no? En otros lugares esa separación entre academia y escritura más no académica es tremendo, ¿no? Y me parece nefasto. Por suerte, en nuestros países aún es posible esta convivencia anfibia que yo le denomino en el libro, ¿no? Entre las sólidas tierras de la academia y pues otro tipo de escrituras menos académicas y quizás que nos acercan a otros públicos. Este es mi libro, yo creo que va a tener más lectores seguramente, porque los otros libros efectivamente, como decía Galo, son más académicos para públicos más restringidos. Y eso también me alegra mucho. Bueno, gracias Galito por tus palabras y tu lectura. De Daniela me quedo con varias cosas, pero sobre todo con algo tremendamente interesante que efectivamente me parece que sigue pasando y nos sigue pasando a los críticos. Daniela hablaba de esta posibilidad de decir lo indecible, que efectivamente es esta debilidad que cualquier crítico experimenta frente a una película y frente a la posibilidad de traducir y transcribir algo de la experiencia frente al filme en el texto escrito, ¿no? Ahí, por supuesto, es una batalla permanente y si algo tiene que hacer un crítico es efectivamente traducir eso que quizás es intraducible al lenguaje escrito, ¿no? Y ese me parece que es uno de las digamos, de la magia de la crítica y también el desafío más alto, ¿no? Daniela, nos está faltando, por supuesto, conversar sobre cineastas, películas y predilecciones.
seguramente pues ahí podremos discrepar, jalarnos de los pelos y también quizás coincidir. Por supuesto que sí, me encantaría que lo conversemos. Lo más rico me parece de la crítica en este sentido de plantear una mirada personal es efectivamente que está anclada, ¿no? a la biografía, al gusto personal, y eso me parece que nos permite comunicarnos y también, por supuesto, debatir y dialogar. Sobre la lectura de Pedro, me encantó la pregunta que me hacía, ¿no? ¿Qué tipo de personaje es el crítico Cristian León? Y ahí estoy muy consciente de que soy un personaje a carta cabal. También les habrá pasado a ustedes, ¿no? Que hay gustos inconfesables que uno no se atrevería a defenderlos públicamente. Y efectivamente, este personaje es un personaje también, como decía Galo, esquizoide, sin duda, ¿no? Ahora leyendo las notas me daba cuenta, ¿no? No solo por el tiempo, sin duda hay juicios que han ido cambiando a lo largo del tiempo y juicios que no los suscribiría ahora, pues, y que seguramente los apoyaba con fruición en el pasado. Por ejemplo, me pasó con el cine de autor. Tenían notas pues apoyando el cine de autor y otras notas cuestionando el cine de autor. Finalmente, ¿cómo en esta publicación, pero también en las notas críticas al fragor de la cartelera, como diríamos, cómo se supera esto? Pues efectivamente, de alguna manera reprimiendo algo de ese universo fragmentario, esquizofrénico, para poder construir un personaje más o menos coherente, ¿no? Creo que es parte también de ese oficio de construir ese personaje público. Yo diría que en el fondo soy un personaje más clásico por tratar de mantener algún tipo de unidad y de coherencia, pero efectivamente, a mi pesar, sin duda hay más una fragmentación al estilo del cine moderno, ¿no? De esa esquizofrenia de la que hablaba Galo. Uno reprime mucho de lo de los yos interiores para quedarse con alguno y darle impresión de coherencia, ¿no? Sin duda me parece que pasa eso en la escritura de las notas y en el libro pasó, efectivamente, pues tratamos de darle algo de coherencia a ese universo tan plural, tan heterogéneo que es la escritura, ¿no? Diría eso un poco respondiendo a Pedro. Y finalmente, decir algo que también me gustó mucho de lo que dijo Pedro. Yo siempre me sentí solitario en la sala, en la escritura, y es cierto, ahora me reconozco y haciendo este libro me he dado cuenta, más con tus palabras, Pedro, que efectivamente somos una comunidad de solitarios conectados por la pasión por el cine, ¿no? Una pasión que, como pues ahora entendemos, es generacional, una pasión que es contextual, por supuesto, también, que está como situada, y me encanta poder efectivamente pertenecer a esa comunidad. Finalmente, para terminar, quería dar las gracias a la Universidad Andina Simón Bolívar, a César Montaño, que nos acompañó al inicio de esta sesión. Fue uno de los primeros que apoyó la publicación de este libro, que yo les decía, quizás en otras universidades pues no se apoyaría algo así, menos académico, pero la Universidad Andina tiene también un compromiso con otro tipo de formas de saber, de pensamiento, y pues efectivamente le agradezco mucho a la universidad, a la editorial El Conejo, por supuesto, que junto con la jefatura de publicaciones de aquí de la universidad, a Ana Mari Pierola, hicieron esta edición tan cuidada, pues tan pulcra, esa portada tan extraordinaria que me encanta. Quiero agradecer también, por supuesto, a Iván Rodrigo, que nos ha acompañado como moderador y también ha hecho una reseña crítica del libro. Quiero también agradecerles a ustedes tres, muchísimas gracias, a Daniela, a Galo, a Pedro. Sus lecturas me entusiasman, me encantan y están llenas de generosidad, les agradezco.
quiero agradecer también a todas las publicaciones en donde esos textos tuvieron primera vida. Me voy a permitir mencionar las Cuadernos de Cinemateca, El Apuntador, Vía Visual, La Casa, Nuestros Rollos, Fotogramas, Cartón Piedra, y especialmente el periódico del 8:30, que yo creo que efectivamente le dio un impulso a la crítica de cine sin precedentes en el país. A los diarios El Comercio, El Hoy, La Hora, algunos de ellos, el Hoy, por ejemplo, ya extintos, como algunas publicaciones que mencioné, y a publicaciones como Miradas de Cine, La Tempestad, Cinemas de América Latina, Calles de Cinema, La Fuga, Fuera de Campo. Menciono estas publicaciones porque me parece que sin esos espacios, efectivamente, pues no hubiera sido posible la crítica, no hubiera sido posible este libro. Y finalmente quiero también agradecer a mi familia, que siempre me ha apoyado, me ha impulsado a seguir mis sueños, y por supuesto a mi esposa, que sin duda siempre pues, ha estado conmigo en esta pasión, en la sala oscura. Y también fue una de las que impulsó este libro, que ha tenido un largo trayectorio y recorrido, y que estuvo incluso un momento dado a punto de no existir. Entonces le agradezco pues, a mi esposa también por todo su apoyo. Pues por mi parte con eso cierro, y pues tienes tú la palabra, Iván. Muchas gracias, Cristian. Y naturalmente las palabras tuyas también le dan más vida al libro que tenemos en mano, y esperamos de que los lectores se sumen, como ya se han sumado algunos al tenerlo, al adquirirlo, al conseguirlo. Quisiera ver el chat, y tenemos algunas felicitaciones, por cierto, a muchas personas que te hacen llegar felicitaciones, te hacen llegar éxitos, amigos y amigas de entidades como la Cinemateca, o alumnos o exalumnos de la maestría, personas que te conocen. Entonces yo creo que eso ya es un principio interesante como para formar una comunidad de lectores mucho más sólido. También celebro que esta sesión haya superado la centena de oyentes o seguidores, y en Facebook también tenemos casi unos 50 amigos y amigas que están siguiendo. Y del chat quisiera recuperar, por ejemplo, el comentario de Miguel Narváez, que dice: felicito al autor por poner en circulación esta gran obra, y le pregunto, ¿el cine está obligado, como todas las artes, a elevar el espíritu de la sociedad? ¿Es cierto este enunciado? Y si lo es, ¿por qué es tan difícil para los cineastas en Ecuador circular obras de cine político que cuestionen a las élites y de pie para que el público reflexione sobre las desigualdades y la frivolidad de la política ecuatoriana, latinoamericana y mundial? No sé si quieres que vaya leyendo algunas o quisieras responder inmediatamente. Quizás vamos viendo algunas Ya, opciones. perfecto. Entonces tenemos esa, ¿no? Después dice María José Benavides: muchas felicitaciones, Cristian León. La verdad me motiva mucho todo esto, que gracias a ustedes se comienzan a innovar de nuevo cosas que se están adormeciendo. Muchas gracias por todo esto. Espero que algún día, bueno, te mando un saludo. Pensé que era un comentario. Es un comentario. Dice además, ella misma amplía que ha ampliado sus conocimientos, y esta noche conocí cosas que aún no tenía en mente. Te agradece por eso, ¿no? Felicitaciones, Cristian. Por otro lado, es un aporte. Otra pregunta de Jorge Vega. Dice: desde el oficio de la mirada, ¿cuál se considera es el mayor cambio que generó las plataformas digitales desde la perspectiva de consumir y producir y generar crítica de contenidos cinematográficos? Esas dos preguntas quizá podríamos evacuarlas de momento. Bueno, voy entonces con estas dos preguntas. A ver, yo creo que efectivamente, como lo planteaba Pedro, el cine sin duda tiene un potencial crítico. Al retratar la vida en la pantalla, nos muestra algo que no estaba en la realidad, y efectivamente nos permite un ejercicio de distancia, de ironía, de ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que las grandes películas y los grandes directores son aquellos que nos abrieron un campo de visión que antes no existía, y me parece que ahí está digamos, la propuesta crítica del cine,
esa propuesta se realiza de muchas maneras, ¿no? No me parece que hay una sola. Hay, por supuesto, directores que abiertamente son polemistas, críticos del poder, de la autoridad, y otros que no necesariamente, que han encontrado otros caminos para abrir esas nuevas visibilidades. Y me parece que, por ejemplo, como crítico, a pesar de que sin duda tengo yo una mirada, digamos, leo las cosas desde un punto de vista no solamente estético, sino también político, pero yo creo que, por ejemplo, un crítico tiene que tener la capacidad de ver y valorar todas esas otras formas de abrir caminos estéticas para iluminar el mundo, que no necesariamente son directamente políticas o militantes, y efectivamente no necesariamente elevan, sino incluso algunos cineastas nos muestran, digamos, el lado oscuro, el lado terrible que tiene la sociedad, las culturas, los países. Y esa también me parece que es otra manera de abrir nuevos caminos, de nuevas conciencias, nuevas formas de experiencia, ¿no? Sobre esa pregunta que nos planteaba pues este amigo que nos está acompañando ahora. Sobre la pregunta de las plataformas digitales, que me parece esencial, de hecho, aprovecho de hacer una cuña comercial. Como área de comunicación estamos organizando un coloquio sobre consumo y producción a través de plataformas de streaming, que lo vamos a hacer a finales del próximo mes. Están invitados, ahí pues debatiremos a profundidad el tema, pero a mí me parece que efectivamente, sin duda, el universo del consumo vía plataformas está transformando la sensibilidad, los rituales de consumo, pero también las formas de producción, la economía del cine. Hace 3 años ya el negocio del cine, los ingresos por streaming rebasaron a las entradas al cine. O sea, ahora nadie que quiera hacer cine puede pensar solamente en hacer algo para salas, ¿no? Y esto no es un tema solamente económico, sino también es un tema que afecta a la forma de narrar las historias, de contar, a las estéticas. Así que creo que efectivamente gran parte de lo que va a pasar en el cine de los próximos años va a tener que ver con el streaming. Y no se diga, por supuesto, desde el universo del consumidor y del espectador. Yo creo que este nuevo escenario tiene cosas terribles, como por ejemplo una concentración y monopolización de la industria audiovisual más grande que la de Hollywood, que es la de Netflix. Estamos asistiendo a un monopolio terrible, que incluso es capaz de poner unas condiciones extremas a la propia producción, más que Hollywood. Fíjense ustedes, eso es una cosa nefasta. Pero por otro lado también hay cosas tremendamente positivas, ¿no? Este universo, digamos así, del consumo bajo demanda. La posibilidad efectiva de que pues existan tantas plataformas como culturas cinematográficas existan, la posibilidad de mayor capacidad de selección, de elección de los consumidores. Creo que esto ha hecho que el cine se fragmente en 1000 pedazos, en miles de cinefilias, y lo cual no necesariamente es negativo, ¿no? Hay expertos ahora mismo en cine, manga, anime, en artes marciales, en series, a tal punto de que yo creo que ya no es posible un crítico, por ejemplo, así como muy generalista como era antes, ¿no? Donde había como un canon más o menos común. Y eso no necesariamente es negativo. Me parece que también puede ser tremendamente liberador, ¿no? Ya no hay una sola cinefilia, pues eso también puede ser positivo, ¿no? Hay plataformas públicas como Retina Latina o plataformas de cine arte como Movie. Pues yo creo que más bien la pelea ahora es por la pluralidad y la posibilidad de que existan plataformas para todas las culturas, para todos los gustos.
Así que es un nuevo escenario de debate, de discusión, de diálogo que tiene, yo creo que cosas positivas y también cosas negativas, ¿no? Yo diría, pues, para resumir una respuesta a esa pregunta, daría estas ideas así como muy breves, ¿no? No sé si los amigos participantes, Galo, Pedro, Daniela, quisieran ampliar alguna pregunta, algún tema que les haya suscitado las últimas o las palabras que también Cristian nos pone en esta noche. No sé si alguien quisiera decir o proponer alguna pregunta también. A mí me interesa un montón en el, digamos, después de esta lectura tan, no me acuerdo quién lo dijo, quiénes lo dijeron, como esta biografía, ¿no? Esta lectura que es casi como leer tu biografía en un punto, ¿no? De una biografía intelectual, afectiva. Me interesan mucho esas intersecciones entre estética y política, ¿no? Que es algo que además se mencionó varias veces hoy y que a mí me llamó poderosamente la atención, quisiera como preguntarte cómo entiendes tú esa articulación, ¿no? Es una articulación que a mí me resulta muy potente, muy compleja, problemática, y que muchas veces se reduce, ¿no es cierto? Si es arte no es política, o si es política es propaganda. Y yo creo que, bueno, creo yo, muchos creen, muchos mejores que yo, creen que esa articulación es mucho más problemática, ¿no? Entonces, quería preguntarte cómo la entiendes tú, cómo crees que lo político aparece en el cine o qué potencia, pues, digamos, sin tratar de repetir la pregunta anterior, pero qué potencia política habita en las formas estéticas del cine, ¿no? ¿Cómo puede aparecer algo así como una nueva distribución de lo sensible, para tomar palabras de Rancière, en las formas cinematográficas? Es una muy buena pregunta, porque de cajón, sin duda, cualquier crítico en el fondo tiene una postura, ¿no? Que está en su mirada. Ojo, no es una postura, digamos, partidista o de izquierda o de derecha, sino es su mirada y el lugar donde se para mirar y para cuestionar. Eso es político, ¿no? Y en mi caso lo ha sido siempre, Galo lo marcaba. Sin duda, mi canon particular, por ejemplo, eh, tiene un ingrediente de esa mirada política, de esa mirada, digamos así, que entre dos directores, digamos, extraordinarios, yo sí prefiero aquellos que, por ejemplo, como Jia Shanke o como Pichapong Werasetakul, están de alguna manera incidiendo en otras formas de mirar que no son las dominantes, que están poniendo efectivamente, yo diría, como detonantes en la realidad como establecida, ¿no? como conocida. Y, por ejemplo, eso a mí me interesa, me importa mucho y me parece que efectivamente ese es un lugar desde donde yo miro y observo que valoro mucho, ¿no? Totalmente. En algún momento, pues también por esas mismas razones, directoras que, por ejemplo, son capaces de abrir un punto de enunciación que tradicionalmente no estaba presente en la cultura tradicionalmente masculina. Me interesa mucho. Me interesa mucho también la posibilidad de articulación de una estética queer, y por esas mismas razones, ¿no? Yo, por ejemplo, pues sí, confesando mi posicionamiento de la mirada, yo diría que ese tipo de cine me interesa mucho, es el que yo más valoro. Y puede haber incluso cineastas que uno dice, wow, está muy bien hecho, muy bien filmado, con maestría incluso, pero prefiero pues estos otros cineastas, ¿no? Diría algo de eso para contestarte, Daniela. Muchas gracias. ¿Algún otro amigo, amiga, Galo, Pedro? Para no perder la continuidad de Daniela, ¿sí? Cris,
Yo voy a discrepar amistosamente y parcialmente de tu tesis de que efectivamente en el tema del consumo hay unos cambios radicales. Eso es indudable, ¿sí? Pero fíjate vos que Quito acaba de, en poco tiempo, tener su primer estudio cinematográfico. Y estoy seguro que está diseñado a la vieja usanza. Es decir, ahí hay directores de arte, directores de sonido, directores de fotografías que están haciendo el viejo trabajo de construir una película. ¿Cómo se distribuye y en qué se filma? Ya no es en químico, en electromagnético, ¿no? Ahora es digital. Ciertamente ha cambiado. Ha cambiado por cierto, la posibilidad de crear efectos especiales. Como que hay algo que finalmente yo creo que, no sé si estoy siendo sustancialista o esencialista, pero que está allí. Es decir, los cuerpos van a estar allí, la materialidad va a estar allí. Yo veo productores padeciendo por conseguir platas para sus proyectos, veo, qué sé yo, iluminadores tratando de conseguir lámparas. O sea, hay una parte del cine que está allí y que es lo que a mí me entusiasma finalmente, al margen de todas las... O sea, ¿cómo ves esta relación que yo digo de lo que está pasando en la cocina? Que creo que también es cine. Sí, sí, digamos, sí es cierto, ¿no? A ver, lo que tú planteas, por ejemplo, el tema, no sé, de iluminación, de arte, eh, pues sí, ¿no? Sin duda hay todos estos dispositivos, digamos, de la puesta en escena que creo que no desaparecen y que de cajón exigen como oficios, incluso que están en la época predigital y siguen estando ahora, sin duda. Pero, por ejemplo, yo creo que sí hubo un cambio enorme que yo me acuerdo con mucha claridad. Las primeras películas que se filmaron acá en digital, me acuerdo las primeras películas de Mateo Herrera, que eran los primeros y era una novedad, ¿no? Filmar en digital. Porque efectivamente, en términos del equipo, de la cantidad de personas, se reducían, no sé, de 50 a 15. En términos también de la posibilidad de, por ejemplo, eh, la sensibilidad que tiene pues, el cine digital y que puedes filmar con poca luz. Efectivamente, el tener que alquilar menos equipo de iluminación hace un cambio importantísimo, ¿no? O, o el hecho de poder, que también es algo, algunas personas dicen que ese más bien es un tema que está como atrofiando el oficio, pero el tema de poder filmar muchas veces sin pensar en la cantidad de película que te estás comiendo. Eso también me parece que va como transformando la práctica, el oficio en direcciones que sin duda también luego inciden ya en la forma como se estructura el discurso, las estéticas. Yo creo que algo de eso, sin duda, es un camino en el que entramos y ya no volverá. A pesar de que efectivamente hay ahorita mismo una especie como también está sucediendo con la fotografía, con el cine, hay una especie de resurgimiento por ejemplo, el cine de Super 8, ¿no? Pero, pues, sin duda son experiencias más bien como aisladas, ¿no? Difícilmente, pues eso creo que pueda volver como algo generalizado, ¿no? Eh, sí, son, creo, otras rutinas, otros protocolos, otras prácticas que personalmente me acuerdo yo cuando empezó en los 90 había como mucha duda, ¿no? De, a ver, ¿y esto es o no es cine? Pero bueno, yo creo ahora con Pedro que efectivamente, pues el cine no es necesariamente la tecnología, ¿no? Sino efectivamente es la experiencia, es el lenguaje, es la práctica, es la comunidad. Pero creo que estos cambios efectivamente son irreversibles, ¿no? Muy bien. Sí, Pedro, ¿te sentiste aludido?
Estás sin micrófono. Sin micrófono. Sí, no, quería, sí, bueno, tal vez contradiciéndome porque soy un experto en eso, preguntarte, Cristian, si ves alguna ventaja, creo que algo de eso mencionaste hace un rato, en la precarización y en lo residual que se está convirtiendo, no digamos el cine como experiencia residual o minoritaria, como una especie de lengua menor frente a unas lenguas más grandes o dominantes, como sería el audiovisual o la serie de televisión o de las series de plataformas. Si ves alguna ventaja en ese aspecto minoritario del cine como lengua minoritaria y de la crítica como a su vez una lengua minoritaria que habla sobre otra lengua minoritaria. Si ves alguna posibilidad ahí de libertad o de, no sé, de refundación de una especie de comunidad ya demasiado periférica tal vez, pero quizá en eso haya una economía a la inversa que al final tenga un efecto expansivo, no sé. Sí, yo sé por dónde va tu reflexión y me parece que sí es cierto, ¿no? Este hecho de que también se puede haber varias industrias, varios modelos de producción. No sé si pasa mucho aquí, también me parece que está pasando en Colombia, que antes digamos, había una sola escena de producción de cine. Todos los cineastas se conocían, eran contados con los dedos. Era un campo más homogéneo, y en la actualidad todo eso igual se ha fragmentado justamente por la posibilidad de procesos de producción menos costosos, menos centralizados. Yo creo que eso está pasando, y está pasando en múltiples esferas, ¿no? Hay lenguas menores dentro de la lengua menor también. Por ejemplo, todo lo que está pasando ahora con el tema de experimentación digital, con videoarte, con otros formatos, digamos, ya ni siquiera necesariamente asociados a largometraje de ficción. Todo el tema que está pasando con toda esta línea que a mí me parece también tremendamente interesante, que está en la frontera entre el arte contemporáneo y el audiovisual. Eh, me parece que son efectivamente nuevas formas de producción, de consumo, quizás más libres también, eh, y, y, no necesariamente eso me parece que es negativo, ¿no? Sino que efectivamente permite como una pluralidad de prácticas, de lenguajes, de comunidades, que también es algo que nos ha traído esta época, estos cambios tecnológicos, esta fragmentación del campo audiovisual. Y entonces yo diría que sí, ¿no? Que efectivamente lo que tenemos ahora son múltiples lenguas, y dentro de las lenguas minoritarias hay minoritarias también. Pienso, por ejemplo, también lo que está pasando con el video indígena, con el video comunitario, que ahí hay también una beta tremendamente importante, potente, y que yo lo celebro, ¿no? También, ¿no? Efectivamente, me parece que también estamos viendo, bueno, estamos viendo un escenario, yo diría, como de alta concentración. Creo que la pandemia marcó dos líneas. Una línea el gran espectáculo cada vez va a ser más grande y más concentrado. Y por otro lado, esta dispersión de prácticas, de lenguajes, de estéticas, donde sin duda me parece que va a estar la parte más creativa de lo que venga, pues, del futuro audiovisual, ¿no? Muy bien, ya estamos casi al final de nuestra sesión. Quisiera robarte un par de minutos más. Evidentemente decirte que todavía siguen enviando felicitaciones de todas partes, amigos, colegas, también de la universidad y del área. Te hacen llegar sus felicitaciones, te desean éxito también en tu trabajo y naturalmente en la distribución de este libro.
Hay dos preguntitas, pero son muy sencillas que quizás las quisiera resolver para terminar esta sesión, ¿no? Una pregunta de Jimmy Panchi que dice, ¿por qué piensas que las primeras películas causaron tanto éxito a pesar de ser tan cortas y con temas tan sencillos? Y otra pregunta de Marco Antonio Pizza, que dice, ¿tiene Ecuador? Y esta pregunta me parece interesante, ¿no? ¿Tiene una cultura de tener críticos de cine en su prensa? ¿Cuál es el peso de los textos de los críticos de cine en los medios? O ahora en las nuevas plataformas de comunicación donde la crítica quizá podría viralizarse más. Yo quisiera añadir a esta pregunta también otra, ¿no? Muchas veces al crítico se le acusa, hoy en día, no sé, me da la sensación y también creo que es una experiencia, de que cuenta cosas de la película. Y entonces mucha gente dice, no, pues me está spoileando, me está diciendo, no quiero leer la crítica, me va a arruinar la edición de la película. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, y con esto quisiera cerrar obviamente la sesión, dejándote la palabra, ¿no? Vamos entonces con estas tres últimas preguntas. Galo, Daniela y Pedro seguramente me darán la razón, que parte del oficio de la crítica es efectivamente parte digamos, del respeto de la experiencia de la película, del visionamiento, ¿no? Y efectivamente un buen crítico evidentemente no puede arruinarle la experiencia futura al espectador, ¿no? Y los críticos es lo primero que aprendemos, a veces mal, digamos, por error, con prueba y error, pero ese es efectivamente, creo que ese respeto en la experiencia de la película y del visionamiento es sin duda un detonante también de la escritura, que básicamente es una especie de empatía con la futura experiencia del lector, ¿no? Sin duda que sí, eso me parece importantísimo. Sobre la pregunta que hacía Jimmy, a mí me parece que las primeras películas del cine muestran algo que es tremendamente importante, que incluso antes del lenguaje y antes de la estética, pues estaba esta sorpresa, esta experiencia sensorial, esta experiencia sin igual que fue efectivamente la experiencia fílmica, ¿no? Algo de eso, por supuesto, me parece que queda y que efectivamente hay cineastas, hay yendo en esta línea de artistas visuales que están justamente tratando de retomar esa experiencia, digamos así, primigenia, incluso anterior al lenguaje de la experimentación frente a lo visual, ¿no? Creo que algo de eso se está retomando ahora en el siglo XXI. Y finalmente, sobre la pregunta que hacía Marco Antonio, yo creo que, y esto me parece que es general, creo que en un momento dado, por ejemplo, en América Latina vivimos un momento maravilloso de apertura de secciones de cine, de crítica de cine en todos los diarios, que pues había muy buenos críticos en los diarios. Nos educamos muchos de nosotros con esa lectura de esas columnas críticas en los diarios. Creo que estamos en un momento de contracción del campo de la crítica de cine más generalista en diarios, por ejemplo. Muchas de las revistas especializadas han cerrado, han quebrado. Por suerte nos queda Kinetoscopio y unas pocas más en América Latina, pero las revistas emblemáticas están cada vez más en aprietos. Así que creo que estamos viviendo un mal momento para la crítica en general. Creo que los espacios se han ido contrayendo y quizás la esperanza quedan en dos espacios. La una es efectivamente los blogs, las redes sociales, donde efectivamente también se hace crítica de cine. Y el otro es la academia. Aquí en Ecuador, por ejemplo, hace 10 años cuando vivíamos ese auge de la crítica de cine en los medios, un poquito más atrás quizás, la academia más bien le había cerrado las puertas al cine. Y en la actualidad me parece que es al revés. En la actualidad yo creo que el cine goza de muy buena salud dentro de la academia. Creo que el cine es un objeto en disputa entre distintas disciplinas. Se está investigando muchísimo sobre el cine ecuatoriano y cine en general. Se enseña clases de todas las materias y las disciplinas con cine, lo cual me parece que efectivamente
es una novedad, especialmente acá en Ecuador. Me parece que quizás en algunos otros lugares ha pasado algo parecido. Así que me parece que efectivamente se ha restringido los espacios en medios, se ha ampliado un poco en los hipermedios y especialmente en la academia. Creo que vimos un buen momento para la investigación y la crítica académica. Muchas gracias, amigos, amigas, Galo, Pedro, Daniela, obviamente Cristian, tú como autor, por habernos hecho conocer tu pensamiento, tu trabajo y naturalmente por habernos invitado a esta sesión tan linda, tan interesante sobre la crítica del cine, un espacio que sí necesita, digamos, discutirse más. Concuerdo contigo que la tarea del crítico es una tarea muy delicada, formativa, ¿no? Y al mismo tiempo también una tarea de oficio, ¿no? Y creo que aquí mismo tú en el título lo pones, se llama Oficio de la Mirada, ¿no? Título sugerente, por cierto, para todos aquellos que quisieran adentrarse al trabajo de la crítica, la reflexión de la crítica, hecho por un crítico, que además es Cristian, además de una manera muy particular en todo su trabajo a lo largo de estos años. La Universidad Andina y el área de comunicación les agradece a todos los participantes, a quienes nos han seguido en las redes y también en el Zoom. Insisto, una buena convocatoria. Hemos llegado a más de 100 personas en Zoom y más de casi 50, llegando a 50, bordeando 50 en las redes sociales, sobre todo en Facebook. No sé si en otras redes cómo estará dando. Eso ya implica básicamente que hay una buena comunidad de amigos y amigas que están interesados, por cierto, por el tema de la crítica.